Buenos días a todos. Es un gusto para Ve por Más darle la bienvenida a todos nuestros clientes, amigos, en este webinar del día de hoy. Estamos viviendo sin duda, momentos muy especiales y sin duda viviremos momentos especiales hacia adelante, así que creemos que es muy oportuno platicar el día de hoy de cuál es el gran reto que enfrenta la economía en México y que van a enfrentar los mercados en el futuro. Por eso organizamos este webinar. Hoy vamos a tener una agenda donde tenemos un invitado especial. El invitado especial, y nos sentimos muy honrados de tenerlo, es Luis de la Calle. Él nos va a platicar de la parte económica en términos generales, los distintos aspectos y lo que es su visión sobre la economía y lo que va a ser los mercados en estos tiempos de crisis o de pandemia y hacia futuro, qué es lo que ve él como en la parte económica. Después, unas breves láminas también de nuestro economista en jefe, Alejandro Saldaña, que tomará o retomará algunos puntos de Luis y trataremos de abordar puntos adicionales de la presentación de Luis. Y estaremos cerrando con Juan Rich, nuestro director de análisis y de estrategia, también para dar un panorama bursátil a la sesión en términos de lo que estamos viendo tanto en las bolsas internacionales como en la Bolsa Mexicana de Valores en esta perspectiva futuro. Sin más, voy a hacer una presentación brevemente de Luis, aun cuando sé que la mayoría de ustedes lo conocen. Bueno, Luis de la Calle es licenciado en Economía por el ITAM, cuenta con la maestría y doctorado por la Universidad de Virginia, fue subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía de México. Durante su gestión encabezó las negociaciones de México para los acuerdos de libre comercio bilaterales y las negociaciones regionales y multilaterales en la Organización Mundial del Comercio. Se desempeñó como ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México en Washington, D.C., cargo desde el cual tuvo participación en el diseño, promoción e implementación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Telecán. También laboró en el Banco Mundial como economista de país para las repúblicas Checa, Eslovaquia, Polonia y el antiguo Zaire. Actualmente Luis de la Calle es director general y socio fundador de la Calle Madrazo Mancera SC, consultoría especializada en economía, procesos reglamentarios y asuntos relacionados con el comercio internacional. Luis, muchas gracias por estar con nosotros y compartir este espacio con nuestros clientes y te dejo la presentación. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Adolfo, por la invitación. Quisiera yo aprovechar estos primeros segundos para solidarizarme con todo Ve por Más por el lamentable fallecimiento de Jaime Ruiz Sacristán, que fue sin duda un líder y una persona muy importante en la vida de muchos mexicanos, no solamente de la gente de la familia Ve por Más, sino mucho más allá. Como decía Adolfo, estamos enfrentando quizá la crisis más seria, más severa de las últimas décadas en México, en el mundo, y esta es una crisis doble, y eso la hace especialmente compleja. Por un lado tenemos una crisis sanitaria que no podemos subestimar, y por otro lado tenemos una crisis económica que tiene una profundidad muy importante y de la que desgraciadamente no vamos a tener una recuperación inmediata como se pensaba quizá al principio. El otro aspecto que es interesante también pensar es que se discutió en un inicio si debíamos escoger entre salud o economía. Y la verdad es que ese es un dilema falso porque no podemos despreciar la salud y tampoco podemos despreciar la economía. En el fondo, se tienen que atacar los dos problemas, atacarlos de manera simultánea y efectivamente incurrir en costos, porque para atender uno hay un costo quizá en el otro, pero no verlos como algo separado, porque si no tenemos una situación sanitariamente segura, no vamos a tener una economía sólida que pueda crecer. Entonces hay que atender ambas cosas al mismo tiempo. Hay una breve presentación, no sé si Adolfo podemos irla pasando, la presentación. Si quieres, la primera parte que les voy a comentar, la siguiente por favor, es muy rápidamente dónde estamos en el ámbito sanitario. Aquí se puede ver en el margen izquierdo el comportamiento del número de decesos de México comparado con el resto del mundo.
Y sabemos que los decesos en México están subestimados, pero aún con las cifras oficiales del gobierno, se ve que no somos Japón, no somos Corea del Sur, o sea, los países que mejor se han comportado, no somos tampoco Estados Unidos o Italia, pero no estamos muy lejos del comportamiento de Brasil, en el sentido que Brasil nos lleva algunos días de ventaja. Aquí está contado el número de días después de el 10º deceso. Bueno, vamos a seguir creciendo desgraciadamente. Dale la siguiente, por favor. Si lo vemos desde el punto de vista de fallecimientos diarios, aquí se ve también una tendencia que sigue siendo creciente para México y no estamos muy lejos de acercarnos a los volúmenes que tienen otros países como Brasil, sobre todo cuando se toma en cuenta que en México hay un rezago importante en el reporto de los decesos. La siguiente. Otra cosa que es muy importante para México es que aquí se puede ver muy claramente en esta gráfica, las barras azules, se está muriendo gente entre 45 y 59 años en mayor proporción que en el resto del mundo. En el resto del mundo la mayoría de los decesos son a partir de los 60 años, pero en México hay un número importante entre 45 y 60, y esto está relacionado con la siguiente gráfica, donde se nota que las personas que tienen hipertensión, si das una más por favor, hipertensión, diabetes, obesidad, aquí no se está muy chico quizá, pero ahí se puede ver claramente que el 78% de los decesos están relacionados con personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, y en la gráfica derecha se ve también lo mismo para menores de 60 años. Las mujeres tienen un comportamiento mucho más benigno, el virus en las mujeres que en los hombres. Menores de 60 años, el 71% de los decesos son hombres y solamente el 29% mujeres. Entonces, bueno, eso es para que se den una idea de que todavía no se aplana la curva, de que tenemos todavía semanas difíciles por venir. La siguiente, por favor. Eso se puede ver en el comportamiento estatal. Aquí se ve que la Ciudad de México es donde más decesos hay. Es la más grande, es donde más hospitales hay. No todos los que mueren en la Ciudad de México son de la Ciudad de México. Y luego están Baja California y el Estado de México. El problema es que el Estado de México va a crecer mucho en las próximas semanas con toda la parte del poniente de la Ciudad de México que va a ser duramente afectada. Si lo vemos en términos per cápita, que es la siguiente, en términos per cápita por estado, los estados que tienen más concentración son Baja California, Quintana Roo, la Ciudad de México y después Tabasco. Morelos también ha tenido un incremento muy importante y Tlaxcala. El Estado de México está muy abajo todavía porque hay mucha gente, pero va a subir de una manera importante en las próximas semanas. Ahí es donde va a estar el principal foco de problema próximamente. Siguiente, por favor. Ahora, en la parte económica, el reto que tenemos es que hay 3 choques simultáneos a la economía. Hay un choque de oferta, porque estamos cerrando la economía, se cierran las cadenas productivas, las fábricas, los restaurantes, las aerolíneas, los hoteles, etc. Tenemos un choque de demanda, porque se colapsa el consumo, se colapsa la inversión, y estos 2 choques se retroalimentan de una manera negativa, y al mismo tiempo tenemos un incremento en el riesgo. Y el incremento en el riesgo tiene un impacto sobre la economía mexicana, porque México inició este proceso de crisis con una alta exposición en operaciones de carry trade, en términos del número de gente que tenía bonos o papel mexicano en pesos, habiendo sido endeudado antes en dólares o en yenes o en euros o en francos suizos y depositando esos dineros en México. Cuando se incrementa el riesgo, esas operaciones se deshace una parte importante, y eso ha implicado caídas más que proporcionales de la bolsa en México y también del peso mexicano. Siguiente. Aquí se puede ver la caída de la bolsa en México, que es la azul, en dólares, en verde es en pesos, y se puede ver que, bueno, son las caídas más importantes con respecto a los mercados en América del Norte. La siguiente, por favor. Ahora, esto es una crisis generalizada, y esta es una lección muy importante, la vamos a ver en la siguiente gráfica, pero no todas las acciones ni todos los sectores se comportan de la misma manera. O sea, hay sectores de la economía que van a sufrir más que otros, y el proceso, la capacidad de adaptación durante la crisis y post-crisis a las nuevas circunstancias son muy importantes para la supervivencia. O sea, a pesar de que es una crisis generalizada, el impacto no es uniforme.
Aquí se puede ver en el margen izquierdo cómo hay acciones en Estados Unidos que se han comportado mejor que el mercado y cómo hay acciones en México que se han comportado también mejor que el mercado. Dale una más, por favor. Esto está relacionado con el cambio en los patrones de consumo. Aquí se pueden ver las ventas de comercio electrónico, todo lo que está en la izquierda con caídas de cerca del 100% y a la derecha con aumentos de 100% o más. Están relacionados las caídas con todo lo que es outdoors, fuera de casa, y todos los incrementos con lo que es indoors, dentro de casa. Entonces, esto es el efecto, digamos, durante la crisis. Esto se va a seguir acentuando durante meses, a pesar de que empecemos a reabrir la economía. Y después, una vez que se reabra la economía, va a haber otros cambios en los precios relativos. Es muy importante, desde el punto de vista económico para la recuperación, que se deje que el sistema de precios apunte hacia qué sectores, qué regiones son las que se deben recuperar. Si tratamos de impedir ese sistema de precios funcionando, la recuperación va a ser mucho más lenta. Y desde el punto de vista empresarial y de inversionista, hay que saber posicionarse en el sector correcto, por supuesto. Siguiente. Si le das una, por favor, Adolfo. Aquí tienen ustedes para todas las empresas en bolsa el nivel de apalancamiento con respecto a los activos totales. Las empresas que están, digamos, a la izquierda, y varias de ellas están en sectores, incluso algunos financieros, telecomunicaciones y otros, tienen altos niveles de endeudamiento. Las que están a la derecha tienen un menor nivel de endeudamiento. Entonces, esto te puede ayudar a predecir qué empresas o qué sectores van a tener problemas de liquidez, en el sentido que tienen importantes vencimientos en los próximos meses que pueden dificultar su operación, ya de sí bastante complicada por la falta de liquidez en el mercado, con el colapso de la demanda y obviamente con la necesidad de seguir cubriendo tus costos. Siguiente. Bueno, las perspectivas de crecimiento económico, ahí están el consenso, menos 7%, y el problema de esta gráfica no es solamente el menos 7, que es muy dramático, sino que se ve en la parte de arriba que no hay una expectativa de rebote en México. O sea, los analistas económicos no están esperando que la economía mexicana tenga un rebote importante, porque no ven ni las medidas por parte del gobierno para que ese rebote ocurra, ni el cambio en la política para hacer a México un país atractivo de la inversión. Siguiente, por favor. Además, entramos a esta situación crítica con un crecimiento muy mediocre de la economía mexicana, incluso negativo en 2019 y al principio de 2020. Aquí se ve la caída en el primer trimestre de 2020. La economía mexicana, cuando entra a una situación de crisis, en una etapa de vulnerabilidad, nos va peor. Y en esta ocasión estamos entrando a la crisis con dos vulnerabilidades. Una, poco crecimiento, y dos, mucho menor inversión. Si le das una más. Aquí se ve el crecimiento estatal en los últimos años y después en 2019. El 2019 es el verde. En el verde se puede ver que nos caímos en los estados petroleros, que son los de la derecha, pero también que hubo una caída importante en la gran ciudad de México en 2019. O sea, el Distrito Federal, el Estado de México, Puebla, Morelos e Hidalgo, que tuvieron tasas de crecimiento negativas. Y también empezamos a ver algunas tasas negativas en estados exportadores del país, como el Bajío y algunos estados del norte. Siguiente. La inversión es la línea azul. En la demanda agregada tuvo una caída importante desde 2018, y las exportaciones tuvieron, que es la línea negra, tuvieron una caída importante en el cuarto trimestre de 2019. Entonces entramos a esta crisis no solamente con menor inversión, con caídas fuertes en inversión, sino con un debilitamiento del sector más dinámico de la economía mexicana, que son las exportaciones, que se habían aflojado ya desde el cuarto trimestre de 2019. Siguiente. Si lo ves mensualmente, te da el mismo comportamiento y con un debilitamiento importante del sector terciario, que es obviamente el sector más grande de la economía, donde está el consumo. Siguiente. La producción industrial se ve
la línea azul arriba, cómo se estaba aflojando desde finales de 2019 y luego hay una caída estrepitosa en el mes de marzo y la caída en el mes de marzo va a ser muy pequeña comparada con la que veremos en el mes de abril. La construcción, que es la línea amarilla, pues venía muy negativa desde 2018. Siguiente. La importación de bienes de capital, ese es probablemente tu mejor estimador de la salud de una economía, porque eso te da la idea de qué tanto la gente quiere invertir en el futuro. Bueno, tenemos caídas muy fuertes desde el segundo semestre de 2018. Entonces, y eso va a seguir. Las próximas gráficas, líneas van a ser todavía más dramáticas en el mes de marzo, abril, mayo. Siguientes. La inversión fija bruta, igual, negativa desde finales de 2018 con la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, o sea, esta combinación de haber llegado con un proceso de poca inversión y de poco crecimiento, nos pone en una situación de relativa vulnerabilidad, además de lo que ya les comenté en materia de riesgo, ¿no? Siguiente. Las exportaciones ya estaban aflojando desde finales de 2019, a partir de septiembre se empezaron a aflojar, por razones de que no se había invertido y por caídas en el mercado de Estados Unidos, particularmente en el sector de automóviles. Siguiente. Las ventas al menudeo venían bien, ya están mal en el último cifra oficial en el mes de febrero, y ayer ANTAD, si le hace una más, anunció sus cifras para el mes de abril, que son muy negativas. Siguiente, por favor. Ahí se ve la caída en el mes de abril, menos 20% para las ANTAD. Obviamente toda la parte departamental está cerrada y la parte de alimentos, aunque se consume, si se sigue consumiendo, se consume menos porque la gente va menos y además los restaurantes no se surten de estas tiendas, ¿no? Siguiente. El desempleo no ha subido tanto la tasa de desempleo como uno podría esperar. En parte esto se debe a que como la gente está en sus casas, no responde a la pregunta de ¿está usted buscando trabajo?, sino que se salen del mercado laboral, pero el impacto en el empleo en México va a ser muy grande. Si das una más, por favor. Ya tuvimos en los primeros 4 meses del año una caída acumulada en el IMSS neta de 500,000 empleos. Nosotros predecimos que el empleo en México va a caer durante este año en 2 millones de empleos. El gobierno piensa que van a crear 2 millones de empleos, pero bueno, están perfectamente equivocados. Una más, por favor. La inflación ha bajado. Se cayeron en el mes de abril la no subyacente. Y eso hace que la inflación baje. En el corto plazo vamos a tener menor inflación por el colapso de la demanda. En el mediano plazo, cuando tengamos escasez por problemas de oferta y haya exceso de liquidez en el mundo, se puede esperar quizá un rebote de la inflación. Una más. Pero digamos, en los próximos meses no va a haber problemas de inflación. Tipo de cambio en 24, hoy se está devaluando un poco el peso. Aquí tienes el diferencial de tasas de interés. No debemos esperar una apreciación del peso mexicano desde mi punto de vista. En el corto plazo, México no va a ser visto como un lugar seguro para invertir, ni en el mercado de capitales, ni en el mercado de inversión extranjera directa, desgraciadamente. Una más. El riesgo país ha aumentado, aunque no tanto como aumentó en 2008. Pero a este riesgo, las operaciones de tener instrumentos en pesos con las tasas de interés al 6% de hoy en día son menos atractivas de lo que era 8% hace unos meses, con un nivel de riesgo mucho menor. Siguiente. El crédito subió en marzo, el crédito a las empresas. Esto vamos a ver, venía ya venía la tendencia no negativa, sino bajando hacia cero en la línea azul. Y hay un incremento, obviamente, en el mes de marzo. Las empresas van a empezar a endeudarse para tratar de crear un puente que les permita superar los problemas de liquidez por la crisis y que no se conviertan en problemas de solvencia. Lo que ha hecho el Banco de México va a ayudar sin duda, pero probablemente no va a ser suficiente para evitar que muchas empresas entren en una situación de bancarrota o de quiebra, ¿no? Siguiente.
Aquí tienen ustedes la participación de mercado en Estados Unidos. La línea verde es China. Se podría ver que China tenía 21% de participación de mercado y cómo en los últimos 2 años China se ha caído estrepitosamente y México ha subido. Esto es por la crisis comercial entre Estados Unidos y China y cómo nosotros podemos aprovechar, convertirnos ya somos en el primer proveedor mundial de Estados Unidos. Pero esta es una oportunidad que no estamos aprovechando suficientemente. Para poderla aprovechar suficientemente necesitamos hacer 5 cosas. 1, mostrar que somos un socio confiable durante la crisis. Eso implica alinear los sectores esenciales entre México y Estados Unidos. 2, necesitamos mejorar nuestra logística, aeropuertos, puertos, cruce fronterizo. 3, necesitamos tener un mercado de energía competitivo con gas natural abundante en todo el país. Eso implica gasoductos, producción de energía eléctrica, hidrocarburos y una altísima participación privada. 4, necesitamos apostar a favor de la tecnología. Y 5, necesitamos mostrar que México es un país de Estado de Derecho. Si hiciéramos eso, la línea roja de México podría crecer, no tanto como se está cayendo la China, porque tenemos que competir con otros, pero sí nos podremos llevar un pedazo muy importante de ese pastel y ayudar a la recuperación económica. Desgraciadamente, en estos 5 temas, el gobierno no está mandando las señales que yo creo son las correctas, ¿no? Una más, ya vamos a terminar. Hay muchos pronósticos. Aquí vale la pena este de UBS verlo porque trae una caída en el ingreso, en el crecimiento de 7.6%, pero lo más interesante es la caída en la inversión fija bruta de menos 20%, cuando ya se había caído en 2019 menos 5%. Entonces, ese es el problema más grande de México, que no tenemos un ambiente que sea propicio a la inversión y al no haber ese ambiente propicio a la inversión, la recuperación no puede ser muy acelerada, desgraciadamente. Entonces, tenemos que cambiar la forma en la que se percibe el riesgo para invertir y crecer en México. Siguiente. Los ingresos del gobierno en los 3 primeros meses fueron positivos, en las líneas azules, de la margen derecho, pero se ve que el año pasado el gobierno recaudó 3% menos de lo que esperaba, que es la línea azul en el mes de diciembre, y en cambio el gasto, a pesar de que se habló mucho de subejercicio, acabó gastando más, por eso está en positivo en diciembre el verde, que es porque son acumulados estos números, más de lo que había presupuestado. Lo mismo va a suceder, pero con mucho más fuerza en 2020. En 2020 se van a colapsar los ingresos públicos a partir del mes de abril y el gasto público no lo van a poder detener. A pesar de que no hay un programa de rescate ambicioso, el gobierno va a acabar gastando más de lo que presupuestó y por lo tanto se puede predecir que vamos a tener un déficit de gobierno probablemente superior a 6 puntos porcientos del PIB y que la proporción de deuda sobre PIB va a pasar de 46% probablemente a 51-52% del PIB cuando termine el año. Entonces, vamos a tener un problema de finanzas públicas, ya tenemos, que se va a agravar, a pesar de que el gobierno no está gastando mucho en recuperar la economía. La mejor manera de recuperar la economía, por cierto, es reactivar el programa de inversión que se le presentó al gobierno en el pasado y apalancar con dineros del sector privado para realmente poder crecer. Pero eso implica abrir el sector energético y tener un programa ambicioso de inversión en infraestructura, a pesar de que aparentemente la infraestructura no va a ser utilizada en el corto plazo. Es un error pensar que porque el aeropuerto de la Ciudad de México va a estar libre los siguientes meses, que México no necesita un gran aeropuerto para los siguientes años. Siguiente. Bueno, las calificaciones crediticias han bajado. Pemex está en una situación crítica, nos va a afectar mucho Pemex porque Pemex va a restar a las finanzas públicas y puede poner en riesgo la calificación soberana. Yo nada más terminaría con una última idea diciendo que en lo que tenemos que enfocarnos ahora es en cómo regresar a la actividad económica. Y yo creo que hay que tratar de regresar suponiendo que el virus va a seguir con nosotros, o sea, que no se va a encontrar una vacuna, que no se va a encontrar una forma de tratar el virus de una manera expedita y fácil, y por lo tanto que tenemos que cambiar la forma en la que operamos para que las operaciones sean seguras y convencer al gobierno de que tenemos que transitar de la definición de sectores esenciales, que es un poco caprichosa, o sea, automóviles y autopartes se declaró esencial ayer, no porque sean esenciales, sino porque nos lo pidió Estados Unidos. Construcción se clasificó esencial
porque es políticamente muy importante, y minería porque también lo es. La pregunta es si son seguros, y para que sean seguros se requiere una serie de protocolos de actuación sanitaria que permitan que sean seguros. Porque si no tenemos operaciones seguras, no vamos a ser un socio confiable de Estados Unidos en esta pandemia. Y si somos un socio confiable, la cantidad de inversión que podemos recibir en México hacia el futuro es muy grande y en eso debemos enfocarnos para lograr una recuperación que no sea tan dolorosa como probablemente va a ser de otra manera. Voy a terminar aquí y encantado de escuchar a Alejandro y a Juan que comenten también sobre estos temas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis. Como siempre, muy clara tu presentación y abordando los temas de coyuntura específicos. Te agradecemos mucho y vamos a una breve presentación de Alejandro Saldaña, quien es nuestro economista en jefe del Grupo Financiero. ¿Qué tal, Adolfo? Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Básicamente vamos a tratar de redondear nada más algunos puntos para no ser tan repetitivos. Básicamente coincidimos en la expectativa de que el rebote en la actividad económica en nuestro país va a ser bastante modesto, ¿no? Incluso menor al 2% de acuerdo a lo que tenemos nosotros estimado. Vamos a ver que van a pesar los bajos niveles de inversión acumulados en los últimos años en nuestro país, lo cual limita el crecimiento potencial de la economía en el mediano y largo plazo, además de que, pues bueno, esta variable de la inversión a la que Luis hacía tanto énfasis, pues difícilmente se va a recuperar cuando tenemos niveles de confianza empresarial en mínimos históricos, ¿no? Además, pues veníamos ya con una tendencia de crecimiento bastante marginal. Algo que nos puede ayudar, pues, es la reapertura económica en algunas regiones y en nuestro país, que se anunciaron ya los planes para reactivar la economía. Esto nos va a ayudar también, digamos, en el lado positivo, a no ver lo que tuvo China, que reabre su economía en marzo, pero tuvo ciertas limitaciones esta recuperación por una menor demanda externa. Entonces, el hecho de que algunas actividades importantes como el sector automotriz empiece a tener cierta sincronía con Estados Unidos y no se abra por sí solo, pues nos va a ayudar a una recuperación en corto plazo. Pero en el mediano y largo plazo las expectativas son bastante marginales. Además, pues bueno, la ausencia de estímulos fiscales y el riesgo que se corre de que el gasto de gobierno esté restringido el próximo año y en los próximos años por la inestabilidad en las finanzas públicas que ya hacía también mención Luis, pues puede también limitar el crecimiento a partir del próximo año y que se corre de que tengamos una política fiscal pues procíclica en lugar de contracíclica en este entorno. Además, creo que vale la pena también ahondar en la industria estadounidense, la cual pues va a tener muchos retos después de la pandemia. La fortaleza del dólar pues desinhibe las exportaciones, las ventas de Estados Unidos hacia el resto del mundo en un entorno en el que la demanda mundial pues va a ser relativamente frágil pese a la recuperación posterior a la situación de la pandemia, y también vamos a seguir viendo niveles de inversión seguramente modestos en Estados Unidos, lo cual todo en su conjunto va a frenar mucho la actividad industrial. Además, algo que me gustaría retomar son los cambios en los patrones de consumo en México y en Estados Unidos. Pueden ser negativos para la producción o tener implicaciones negativas sobre la producción de bienes durables como pueden ser autos, ¿no? Y al ser el sector automotriz una parte importante de nuestras exportaciones, seguramente va también a tener un debilitamiento o pesar sobre la recuperación en el mediano plazo sobre el sector manufacturero en Estados Unidos y por consecuencia en nuestro país. También algo muy importante que mencionaba Luis, un detalle bastante curioso, el hecho de que se pierdan vidas de personas entre 45 y 60 años, pues es población que está en edad ideal para trabajar, lo cual puede afectar también la productividad y las expectativas de crecimiento del país en el mediano y largo plazo. Y pues tomando en cuenta que tampoco vamos a recuperar todos los empleos que se hayan perdido durante esta pandemia en un contexto de muy baja inversión. También algunos de los empleos que se recuperen seguramente serán a través del sector informal, el cual pues típicamente tiende a ser menos productivo y pues afecta también la capacidad de crecimiento en nuestro país. Y bueno, finalmente platicarles un poco nuestras expectativas de crecimiento de forma puntual para este año. Hemos revisado nuestras estimaciones a menos 6.8% para este año y el próximo año estaremos viendo una recuperación de 1.7%, muy en línea con lo que les acabo de platicar y también con lo que les mencionaba Luis hace unos
unos minutos. Las tasas de interés creemos que pueden descender a niveles de 5% ante los retos que está enfrentando Banco de México, digamos, riesgos mixtos para la inflación, salidas de capitales, depreciación del tipo de cambio, entre otros elementos, pueden hacer que Banco de México sí pueda bajar las tasas de interés, pero lo haga con mucha cautela y mucha precaución, cuidando este balance mixto de riesgos para la inflación. Creemos que el desempleo puede llegar a escalar niveles de 6% durante el año y posteriormente hacia el cierre ubicarse en niveles cercanos al 5%. También algo que va a ayudar a contener el alza en la desocupación, pues es lo que mencionaba también Luis, que es que pues, la participación en el mercado laboral seguramente va a descender. Finalmente, comentarles que el tipo de cambio lo vemos cercano a niveles de 22,60 hacia finales de 2020. ¿Qué nos puede ayudar? Pues las expectativas de que se vayan reabriendo las economías en las próximas semanas, el hecho de, o los efectos que se han comenzado a ver de relajamiento en las condiciones financieras gracias a los estímulos monetarios en Estados Unidos y otros bancos centrales en otros países. Finalmente, creemos que también puede haber un regreso por el tipo de cambio, por el atractivo de invertir en pesos contra otras tasas de interés, y no vemos un regreso, digamos, debajo de estos niveles por el daño fundamental que ha tenido la economía mexicana, las pérdidas en la calificación crediticia, el riesgo país que, como también se mencionaba hace unos minutos, ha crecido de forma significativa en nuestro país. Y pues bueno, todo esto va a limitar el regreso, digamos, un regreso más importante en el tipo de cambio. También vamos a ver mucha volatilidad hacia finales del año por el proceso electoral en Estados Unidos, que seguramente va a generar fricciones en la relación bilateral México-Estados Unidos. Y pues bueno, les agradezco mucho el estar con nosotros y seguimos aquí al pendiente. Muchas gracias, Alex. Gracias a ti, Adolfo. Ahora vamos a la parte de análisis bursátil con Juan Rich, quien es nuestro analista en jefe y director de estrategia. Esta es la parte final de la presentación del día de hoy. Adelante, Juan, muchas gracias. Adolfo, muchas gracias. Sean bienvenidos todos a la última parte de la presentación de esta Tendencias B por Más. Si vemos la siguiente lámina, por favor. Perfecto. Este año ha sido, ahora sí que, una absoluta montaña rusa en los eventos que han ocurrido en el mundo y los movimientos en los diferentes mercados donde cotizan nuestros activos de inversión. Si vemos el recuadro azul, comenzamos el año con una catástrofe natural, eventos bélicos, eventos políticos, se da después de años el Brexit al final del día, y al mismo tiempo, aunque no estaba tan presente en los medios, un virus ya estaba dañando no solo la vida de los residentes de Wuhan, la ciudad donde se originó, sino de todo China. Este virus presentó su primer caso en Estados Unidos al final de enero, y pocos días después vimos que China ponía en un fuerte confinamiento a su población, afectando así la cadena económica global de manera importante, y como decía Luis y recalcaba Alejandro, pues cerrando el tema de las cadenas productivas, afectando la parte de la oferta. Sin embargo, y a pesar de la gran participación que tiene la economía asiática en el PIB global, los mercados accionarios no modificaron su tendencia que tenían desde el cierre del año pasado y continuaron al alza. El 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud realiza su primera conferencia acerca del virus, y no es hasta finales de ese mes, cuando se da un brote importante en Italia, que los mercados accionarios reaccionan y comienzan un ajuste a la baja de en promedio 33 a 35%, al mismo tiempo que la enfermedad es clasificada como una pandemia. Y así, hoy en día, pues, vivimos en un mundo que, como bien dijo Luis, sigue luchando contra los estragos del virus y que seguramente los va a seguir viendo en los próximos meses. Sin embargo, los índices en los mercados accionarios parecen ya decir otra cosa, ya que si bien un rebote de un par de semanas después de los mínimos de marzo era algo posible y una reacción natural que se ha visto de manera histórica, la tendencia continuó y acumula a la fecha recuperaciones en promedio del 26%. Si vemos la que sigue, por favor. Ahora, la pregunta que nos tenemos que poner a analizar
es si esta tendencia en los mercados va a continuar en los siguientes meses y preguntaron realmente si los mercados ya son inmunes al virus y las consecuencias que nos va a dejar. Cuando los mercados llegan a los mínimos de marzo, se da un fuerte flujo a la parte accionaria por clientes institucionales con un enfoque importante en los mercados de Estados Unidos. Esto causa que se diera el rebote y como el monto fue muy importante, fuera no solo en plazo, pero en magnitud bastante, mucho más grande de lo que estábamos viendo. Por el otro lado, esto capta la atención de los inversionistas retail, los cuales después de ver los rendimientos del año pasado, comienzan también a ver oportunidades de inversión, se suben a la tendencia y ayudan a incrementar la recuperación en los índices. Sin embargo, ya durante las últimas 3 semanas hemos visto que los flujos de clientes institucionales también han comenzado a salir. Y esto se explica principalmente por 2 cosas. La primera se debe a que la mención que se tenía en ese entonces de una recuperación en V, es decir, una recuperación tan rápida así como fue el freno económico que se estaba estimando en la mayor parte del mundo, cada vez se ve más difícil. Y si se llega a dar en algunas economías, hay que tener en cuenta que no es para todos los países, ya que muchos países emergentes no tienen la misma capacidad de apoyo en materia política, fiscal y monetaria como países desarrollados, y es muy cierto que todavía los impactos económicos reales y la duración de este virus es algo que no estamos viendo y que todavía es muy difícil de estimar. Entonces, cuando se vayan conociendo estos datos, pues va a cambiar la perspectiva de la recuperación que se tenía. La segunda es que los mercados accionarios están relativamente más caros hoy de lo que estaban a principios de año. Es decir, nos cuesta más comprar una acción hoy a un precio más bajo relativo que lo que teníamos cuando estaba en niveles más altos. Esto explica básicamente porque la recuperación que tuvimos en el precio va acompañada de una baja en utilidades. Entonces, la evaluación de las emisoras está más cara y se espera que si continúa con esta baja en utilidades y el alza en precios, se pueda encarecer a niveles del 2017 cuando los inversionistas estaban esperando que Donald Trump bajara las tasas en Estados Unidos, que son niveles mucho más altos. Ahora, hay que ver que las empresas en Estados Unidos y en otras partes del mundo no están viendo tan claro el desarrollo de los próximos meses, por lo cual están retirando sus guías de crecimiento, están poniendo ahorita en pausa la comunicación con los analistas y la idea es para fortalecer sus balances y cuidar sus flujos, están eliminando dividendos y fondos de recompra. Ahora, hay que tener en cuenta que todas las crisis presentan oportunidades de inversión. Y aunque esperamos que los mercados todavía se ajusten a la baja en el corto plazo, aquellas empresas que como se mencionó antes, que tengan negocios enfocados a la parte del sector tecnológico, a la parte in-house, que tengan balances fuertes, bajos niveles de endeudamiento, podrían no solo mantener los niveles actuales, pero continuar con las tendencias que han mostrado en las últimas semanas. Si vemos la siguiente lámina, por favor. Ahora, en México tenemos unos puntos muy importantes a seguir para este año. El primero, como ya se mencionó, fue el tema de la calificación soberana, donde, como ya vimos en las láminas que nos pusieron, Fitch nos tiene solo en el límite del grado de inversión, mientras que Standard & Poor's y Moody's nos tienen un par de escalones arriba, pero nos tienen con una perspectiva negativa. Esto significa que tenemos un 33% de probabilidad de que nos puedan reducir la calificación en los próximos 12 meses. Ahora, el segundo que tenemos es Pemex, que ya nos hizo Luis favor de mencionarlo, pero hay que desglosarlo un poco en el término de que el año pasado realmente fue un muy buen año en términos de riesgo que reflejaba Pemex por parte de los CDS, ya que llegaron a disminuir hasta un 40% después de que se estabilizó parte de la producción y después de que la parte de refinanciamiento que Pemex hizo en los mercados internacionales les ayudara a conseguir no solamente mejores tasas, pero mayores plazos. Cuando Pemex solo había colocado un bono de hasta 30 años, ahora llegó a colocar bonos a 40 años y con una tasa más barata. Estas ofertas estuvieron sobredemandadas en promedio hasta 5 veces.
y no eran montos pequeños. Entonces eso hizo que el riesgo de Pemex disminuyera de manera importante, lo cual disminuyó el riesgo país, lo cual a su vez se reflejó en el tipo de cambio. Sin embargo, con el tema del virus y la baja promedio de 50% en los precios del petróleo, la empresa se ve en un lugar bastante complicado. Su riesgo CDS se incrementa a 330%, riesgo que se refleja también en el riesgo país. Y en las últimas semanas, con un comunicado que se da por la parte de un crédito fiscal, se reduce el riesgo de Pemex, pero el riesgo país no se reduce en la misma magnitud, porque al final del día, pues es un crédito fiscal para la empresa, pero son menos ingresos para la parte del país. Y esto se refleja en el mercado accionario, como vamos a ver en la siguiente lámina. Ahora, teniendo todo esto en mente, ¿qué podemos esperar para la bolsa y el tipo de cambio en lo que resta del año? Como mencionaba Alejandro, esperamos que el tipo de cambio, si bien va a seguir teniendo volatilidad, debería continuar con una tendencia a la baja. No esperamos que regrese a niveles previrus, pero sí estamos estimando que debería cerrar cerca de los 22 pesos. Ahora, para nuestro mercado accionario, nuestro índice ya muestra un año con caídas económicas, pero los últimos movimientos de alza parece que ya incorporan una recuperación para el próximo año. Aunque sí esperamos una recuperación en el índice de la bolsa para el cierre de año, no esperamos que la tendencia se mantenga en un alza constante en los próximos 7 meses, ya que tenemos algunos eventos que meterán presión en el camino. Acabamos de terminar la primera temporada de reportes y tuvimos presión básicamente en todos los sectores y en todos los resultados, tanto por efectos del virus, aunque en América los tuvimos solamente las últimas semanas de marzo, pero también por efectos del tipo de cambio, que como podemos ver en la gráfica, esa alza que se da al final del trimestre hace que las empresas que tienen deuda en dólares ahora deban más pesos que a principios de año. Eso genera presión en las utilidades y se denominan como pérdidas cambiarias. Ese efecto no lo deberíamos tener ya para los próximos trimestres, pero sí esperamos que este trimestre sea el peor trimestre en términos de resultados para las empresas de la bolsa, ya que hemos estado básicamente todo el mes de marzo, abril y mediados de mayo, ahora sí que en confinamiento. Y si bien los comercios pueden abrir a finales de este mes, pues es una posibilidad, si no tendríamos un mayor tiempo del trimestre perdido. Entonces, eso al final del día, cuando termine este trimestre, puede meter presión al indicador. Después de eso, esperaríamos que se mantenga en una banda entre los 36 y 38 mil puntos en los próximos meses, ya que tenemos también la carrera presidencial en Estados Unidos, donde el actuar del presidente Donald Trump seguramente meterá otra vez presión en materia comercial a su país nuevamente, destacando que el virus ha hecho que los acuerdos que alcanzó con China en la fase 1 no se están cumpliendo, y recordemos que eso causó varios ajustes en los últimos años, sobre todo en la parte del 2018. Y por último, a finales de año podríamos ver que si las condiciones de mercado no mejoran, el riesgo país incremente, ya que alguna de las calificadoras podría estar bajando la calificación. En dado de que fuera Fitch, podríamos, no este año, pero el próximo, quedaremos debajo de gran inversión y el mercado podría descontar eso. Sin embargo, sí estimamos que el mercado cierre un poco por arriba de los niveles que tiene ahora, porque el segundo semestre ya debería mostrar una recuperación gradual. Si no completa, sí estar empezando a mejorar en algunos sectores. Hay que tener en cuenta que el sector consumo ha tenido muy buenos resultados en los últimos meses. Sin embargo, pues, empresas relacionadas directamente al tema aeroportuario, hoteles, turismo y algunos espacios que están cerrados por temas de gobierno, pues seguirán teniendo presión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la parte de análisis siempre va a presentar oportunidades en ambos mercados, y con estabilidad en tipo de cambio encontraremos más oportunidades en la parte nacional y siguiendo teniendo oportunidades también en los mercados internacionales. Con esto terminamos el segmento bursátil y los dejo nuevamente con Adolfo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Luis. Gracias por las participaciones. Gracias a todos nuestros clientes. Agradecemos a todos su participación y aprovecho para recordarles que en estos momentos y siempre la cercanía con nuestros clientes es lo más importante para nosotros. Tenemos todos los canales de comunicación abiertos para seguirlos apoyando como siempre.
Con esto terminamos la presentación de Tendencias B por Más del día de hoy y de parte del Grupo Financiero B por Más les damos un fuerte saludo y deseamos que se encuentren bien cada uno de ustedes y sus familias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.